Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos que intentan explicar las verdaderas razones de por qué Latinoamérica sigue siendo pobre. En los episodios anteriores, nos centramos en la enfermedad llamada estatismo y en las 6 plagas que asolan nuestras economías sin permitirnos salir del círculo vicioso de la pobreza. Hoy hablaremos de la otra cara de la moneda. Hay 6 plagas más con las que el estatismo infecta a nuestros países, pero atacan otra parte vital de la sociedad, su moral. Como dijimos en el episodio anterior, hay 12 plagas que asolan a nuestros estados, pero estas están dirigidas a 2 áreas específicas de la sociedad, la moral y la economía, con la finalidad de destruir ambas por completo. Hoy nos enfocaremos en describir aquellas que atacan la moral, y estas son un poco más perniciosas al no ser tan evidentes. Estas profundizan la corrupción, la injusticia y el sentimiento de indefensión frente al creciente poder del Estado. El problema de todo es la familia, creo yo. Sí, el problema de todo socialmente es la familia. En este video, trataremos de aclarar de qué se tratan y cómo nos afectan sin darnos cuenta. La democracia, por definición, es un régimen de gobierno representativo. El problema es que las grandes mayorías populares carecen hoy de representación genuina o una que defienda sus legítimos intereses. Los partidos políticos de hoy defienden ideales abstractos, sacados de intelectuales del primer mundo que hace décadas no experimentan en carne propia los problemas que asolan a nuestros países. Mientras tanto, en Latinoamérica tenemos mayorías silenciosas, porque no tienen voz, ya que no hay quien asuma su representación política y hable por ellas. Casi todos los partidos, candidatos, gabinetes y asambleas parlamentarias solo se representan a sí mismas, haciendo de la democracia una trampa sin salida para las mayorías. Hay que aclarar algo. Las luchas culturales, como las religiosas e ideológicas, no son materia propia de los gobiernos. Estas luchas son para los actores, grupos e instituciones que surgen espontáneamente, es decir, privados. Offering more than 18 million members a place to work out, hang out, and find a helping hand. The YMCA has lasted for 150 years for a definite reason, and that is they've been able to change. Pero los estados han invadido estos espacios gradualmente, atándonos de manos con regulaciones, impuestos y trámites absurdos, reduciéndonos a meros observadores impotentes ante minorías ruidosas y activistas que controlan a los gobiernos, la prensa, la docencia, los gremios del arte y el espectáculo, y hasta no pocas iglesias cristianas. Una de las razones es la carencia de tiempo y recursos causada por los empobrecedores resultados de las recetas del marxismo clásico. Impuestos excesivos, regulaciones arbitrarias que nos impiden emprender o ayudar en nuestras comunidades, apremios económicos que nos obligan a largas y agotadoras jornadas de trabajo y todo para alcanzar un nivel de vida muy limitado. Para colmo, aplican en todos los niveles contenidos educativos socialistas, redactados por maestros y profesores de izquierda y que periodistas de esa misma orientación nos repiten de modo constante por todos los medios de comunicación. A los más ricos, los súper ricos, es la solución para la crisis global. Hablar de género es hablar ante todo de relaciones de poder. Haciendo fácil ridiculizar a cualquiera que proponga explicaciones alternativas. No sé, eso no es negacionismo, es la evidencia histórica. Estamos en una conversación excéntrica y profundamente inmoral. Sí. Estamos todos de acuerdo.
no sé si me corresponde o no, pero no se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile. No, yo estoy afirmando que lo que yo digo Así, es la verdad. las mayorías han sido desempoderadas. Estemos claros, la salida de este círculo vicioso es con democracia. Y la democracia se hace con partidos y con acción política, en parlamentos y gobiernos, no con marchas en la calle ni a través de las redes sociales. El problema es que la izquierda solo permite adherencia a sus filas. Para aquellos que no se les unan, usan una táctica que ha resultado letal: la desconfianza en los partidos y las ideologías. Así surgen los antipolíticos o los centristas. La derecha, la izquierda, lo que es un partido político, todos son conceptos que no nos ayudan a entender lo que está pasando. Que, a pesar de sus buenas intenciones, solo sirven de carne de cañón para la izquierda. A mí no me cambia nada la imagen de los políticos porque para mí son todos excremento humano. Lamentablemente, mucha gente no distingue entre política y politiquería. En el 4, puertorriqueño Enrique Junior López. ¡Entrégate! 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 Y embiste furiosa contra la política y los políticos en general. Esto hace casi imposible la entrada a políticos de vocación que le harían la guerra a las izquierdas. Es común ver que les nieguen entrevistas en la tele o los acusen de los crímenes más horrendos sin dejarles hablar. Esto es parte de la llamada democracia patológica, de la cual hablaremos más adelante. Los medios hacen tan difícil discernir entre lo malo y lo bueno que provocan que muchos arremetan contra la democracia misma. En pocas palabras, la izquierda ha sembrado terror a cualquier alternativa que no sean sus ideales. El estatismo, por naturaleza, vulnera el principio del gobierno limitado de muchas formas, permitiendo nexos turbios y asociaciones espurias entre sectores políticos y esferas privadas, tanto en las funciones públicas genuinas, que son la seguridad, la justicia y obras de infraestructura, como en las áreas privadas infectadas como la economía, la finanza, la educación, la salud y la previsión social. Por eso, la corrupción prolifera, y esto no es nada nuevo. Poniéndolo de otra manera, la corrupción no es un problema, es un resultado y consecuencia lógica o síntoma de una enfermedad mayor, que es el estatismo desbordado. Al existir todos estos tentáculos indebidos del Estado, los recursos siempre se estarán filtrando y beneficiando a los estatistas. Y así fue como toda Latinoamérica pagó con dinero público un entramado de corrupción gigantesco donde ganaron poco. El problema es que cuando la élite ve amenazada cualquiera de sus cuotas de poder, estalla una histeria anticorrupción. En el programa vamos a hablar de una singular propuesta ante las Naciones Unidas para crear un tribunal internacional contra la corrupción. Y el fenómeno de la corrupción está golpeando todos los continentes. Se han venido haciendo esfuerzos, no hay duda. Tenemos la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero el fenómeno se sigue presentando. Y es de tal magnitud que ya... Para enfocar la opinión pública en pseudo problemas y en pseudo soluciones. Por ejemplo, los corruptos tienen que devolver lo robado para que ese dinero se invierta en salud y educación. 7.000 millones de dólares. El dinero alcanza cuando nadie roba, pero ellos ya se lo robaron. ¿Se imaginan todo lo que pudiéramos hacer con todo el dinero robado? Inocentemente, la gente siempre cree que así tendremos hospitales y escuelas públicas maravillosas, inmejorables, pero jamás sucede. La élite en verdad no está dispuesta a tomar este camino. Solo siembran en la gente la ilusión de que la lucha anticorrupción es posible en el contexto estatista
y los distraen de los problemas reales para mantenernos siempre dentro del laberinto donde nos encerraron. El cáncer del marxismo ha hecho metástasis, y sus ideas impregnan a agentes, sectores y partidos que se supone son de derecha o calificados como tales, y algunos lo son, pero en grado muy disminuido. En general, hay dos tipos de derecha en nuestros países. Por un lado, están los amigos del libre mercado. Ellos conocen y oponen resistencia al marxismo clásico. El problema es que adhieren al marxismo cultural e incluyen en sus discursos y propuestas soluciones estatistas que promueven la agenda de la izquierda y la intervención estatal en cuestiones de familia, educación y hasta sexualidad. Por otro lado, están los conservadores que apoyan la vida, el matrimonio y la familia y resisten la agenda LGBTI. Pero ellos no son mejores. Ellos suscriben las propuestas verdes, mercantilistas y postmodernistas. Debe ser ambiciosa y tener un enfoque social basado en derechos humanos con equidad de género. Apoyando el intervencionismo económico, la planificación central y el capitalismo de amigotes. Es decir, es una derecha que no se opone realmente a las izquierdas o solo lo hacen en puntos muy específicos. Por eso, cuando llegan al poder, son más de lo mismo y no hacen ninguna reforma de fondo, desilusionando a su electorado y garantizando la vuelta de la izquierda más dura. El profesor Olavo de Carvalho, un reconocidísimo filósofo brasileño, distingue acertadamente entre democracias normales y patológicas. Las primeras son un sistema donde se puede elegir entre partidos de izquierda, de derecha o de centro, los cuales en teoría estarían a medio camino de unos y otros. En nuestra América se ha tomado otro camino. El sistema solo nos permite elegir entre partidos de izquierda, más dura o más blanda, o mercantilista, con las ideas iguales o muy parecidas. Las diferencias son solo de grados, casi imposibles de distinguir, y esta es una de las razones que explican la elevada abstención electoral. Así, han cerrado toda posibilidad para desafiar el statu quo y hacer cambios profundos. De los 150 partidos latinoamericanos de mayor poder e influencia en sus respectivos países, más de 100 adscriben al Foro de Sao Paulo, o sea, representan a la izquierda más dura, mientras que más de 20 pertenecen al Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista, o la izquierda más suave. El resto, unos 30 partidos, son los de la derecha mala, que no se atreven a hacer las reformas de fondo. Unos suscriben a ideas progresistas y otros a ideas mercantilistas. O sea, la elección es entre marxismo clásico o capitalismo de amigotes y marxismo cultural. Esto ha creado una facción casi unificada en nuestros países que controla todos los medios de comunicación, universidades, la cultura y las artes. Derechista, ultraconservador, fascista, cerdo explotador. Lo patológico entra en juego cuando a la menor falla de este control o señal de descontento o ante cualquiera que quiera salirse del guión oficial, se despiertan las alarmas de los políticos y activistas que llaman a combatir amenazas antidemocráticas o golpistas. Delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
Estados Unidos ante la amenaza golpista, violenta del presidente Trump. Pobrecitos que usted dice son violentistas. Estos pobrecitos son saqueadores. Ivana, que el único golpista declarado usted de los que estamos hablando, así que no venga. Mauricio Macri para mí es un golpista. Natural. Golpista de derecha. E eu tô achando que você vai falar de Bolsonaro. Se eu tenho um presidente da República que promove um ato golpista. En el fondo, todas las disputas políticas actuales son simplemente discusiones laborales. Es decir, se discute quién va a ocupar qué cargo y por cuánto tiempo. La izquierda es lo único que conocemos y, paradójicamente, los únicos que insisten en llamarse de izquierda son los opositores. Se entra entonces en una democracia patológica, cuyas características de fondo dejaremos para otro video. Estas fueron las 12 plagas con las que el estatismo asola a nuestros países, tanto económica como moralmente. Pero algunos se preguntarán, ¿cómo hacen estas plagas para transmitirse y llegar a cada rincón de nuestras sociedades? En el próximo episodio veremos los 7 principales agentes transmisores de estas plagas y cómo reconocerlos. Si quieres más contenido como este, no olvides darle like, suscribirte, compartir y comentar.